pues buenas tardes a todos y a todas. Tengo un material, me gustaría presentarlo y bueno, compartirles el mismo, nada más que por algún motivo se me está dificultando y por lo regular yo digo que no se me dificulta la tecnología, pero en este caso creo que ha estado ocurriendo y es muy lamentable. A ver, permítanme tantito. Vamos a ver. No sé si logran ver mi pantalla. No, aún no, Cristian. A ver. ¿Ya se logra ver mi pantalla? Aún no. Según esta cosa ya se logra ver. ¿Ahí está? No. No sé qué. Ya me está. Dicen inclusive ocultar pantalla. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya está listo? Ya está listo. Perfecto. Ya se puede ver tu pantalla. Ya se ve la imagen, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno. Muy bien, les comentaba, bueno, este tema a mí en lo particular me gusta mucho. Sé que es muy breve el tiempo para poder hablar profundamente de él, por lo tanto, quiero platicar de algunos conceptos y también comentarles por qué elegir el tema de violencia feminicida, que se vincula evidentemente mucho al tema de violencia de género, pues casi se correlaciona totalmente, pero ¿por qué hablarlo ahora en tiempos de pandemia? Hay algunos datos que igual les van a sonar mucho. Yo estuve escuchando la temática de una de las compañeras que igual habló un poco sobre el tiempo de confinamiento y el aumento de la violencia de género, pero bueno, precisamente ahora esta temática de este foro Mictecacíhuatl tiene que ver precisamente con, me llama mucho la atención la temática, que es la exacerbación como de la muerte. Ella es como la señora de la muerte, me parece que es el tema, la señora de las personas muertas, y me llama mucho la atención en el tema de la pandemia. Entonces, con esto inicio la presentación y bueno, reflexiones en torno a la violencia y la pandemia con la violencia feminicida en tiempos de pandemia. Marcos legales al respecto del tema de violencia de género, pues existen muchos. No quiero ahondar mucho ahora en ello, pero bueno, pues existen en diversas etapas o periodos tratados o esfuerzos jurídicos internacionales y nacionales por tratar de sancionar y evitar y erradicar los distintos tipos de violencia de género. Entonces no voy a ahondar ahora mucho en el marco teórico y saber que, bueno, que las más considerables o los más considerables esfuerzos jurídicos tienen que ver, por ejemplo, con la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, de la CEDAW, y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en Belém do Pará, en Brasil. Han sido como los preámbulos para abordar este tema. También quisiera comentar que he escuchado muchas disidencias al respecto del tema de la violencia de género, e inclusive hay ciertos personajes que tratan de argumentar que la violencia de género no tendría que ser estudiada porque en sí misma causa controversias el tema de género, como si únicamente se enfocara al tema de las mujeres. Desafortunadamente, yo también quiero comentar que no estamos hablando de competencia de si los hombres o las mujeres son mayormente violentadas, sino estamos hablando de especificidad del tipo de violencia y las causas que originan una violencia inclusive extrema, que sería en este caso el feminicidio en contra de las mujeres. O sea, no es una cuestión de competencia y de números, sino es una cuestión de entender las raíces
las formas, las modalidades de violencia que se expresan en contra de las mujeres y por qué estas actualmente se han manifestado más en tiempos de pandemia, ¿no? Y que tiene que ver con el confinamiento. Bueno, entonces voy a pasar, hay diferentes modalidades o diferentes estudios que tratan de explicar lo que son las violencias, ¿no? Hay quien considera en término general la violencia o quien también entiende que las violencias tienen diferentes formas de expresión. Entonces, de estos medios y modalidades, pues también existen controversias y existen también, no hay un acuerdo general para saber o dar un concepto de violencia y sobre todo también sus medios y modalidades. Entonces aquí yo les pongo que los medios es la forma más común de entender las violencias. Por ejemplo, en los medios tenemos la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual, pero también la violencia económica y patrimonial. Si ustedes notan, muchas de estas violencias pueden ser infringidas contra cualquier tipo de persona, pero específicamente cuando hablamos de violencia de género, y ahorita voy a hablar de un tema en particular, la forma en que se expresan y la forma en que se llegan a manifestar son totalmente distintas a cuando se trata precisamente de un hombre. Eso también es importante. Aquí también, bueno, tenemos la violencia simbólica, y bueno, no voy a ahorita hablar de los conceptos de este tipo de violencias, sino simplemente vamos a abordarlas de forma general. Entonces, en las modalidades de las violencias tenemos, bueno, la violencia social y comunitaria, y conste que hablo que estos tipos de violencias y las modalidades no tienen un común acuerdo. Podrían existir algunas más, o inclusive hay algunos que están en contra de la propia definición sobre violencia social o comunitaria. Inclusive eso se puede llegar a considerar. Entonces, bueno, tenemos violencia política o institucional, violencia doméstica, familiar, intrafamiliar, y bueno, la que nos interesa en este momento, la violencia de género. Aquí inclusive hay un cuadro que ocupa mucho la Organización de las Naciones Unidas para describir la naturaleza de la violencia y sus modalidades, ¿no? O la forma en que esta se expresa. Si bien hablamos, por ejemplo, si nos fuéramos al plano de la violencia comunitaria o a la violencia colectiva, podremos encontrar inclusive que sí existe la violencia de género en estos niveles o en estas formas de expresión, por ejemplo, el tipo de colectiva, social, política, económica, pero en términos concretos y generales, donde se manifiesta de una forma más cercana, más próxima y mucho más persistente la violencia de género, es en las relaciones afectivas más cercanas, y que, bueno, tiene que ver con la familia, con la pareja, con las exparejas, o con el círculo más íntimo, más próximo y más cercano de niñas y mujeres. Por eso llama mucho la atención. Inclusive se ha querido banalizar el tema de violencia de género, que tiene que ver con estas formas de expresión de homicidas seriales, ¿no? Cuando precisamente no es el caso. La violencia de género se expresa más en el ámbito de lo íntimo. Eso es de considerar. Entonces, de igual manera, todas estas formas de violencia se pueden relacionar con, o su naturaleza puede ser la violencia física, sexual, psicológica, privación o desatención y todas las formas en cuanto o cómo se relacionan. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por violencia de género? En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una definición de la Organización de las Naciones Unidas, concibe a la violencia contra la mujer a todo acto de violencia basado en el género, la violencia de género en su forma más amplia, que tiene como resultado el posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción, la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Fíjense que actualmente diferentes gobiernos, diferentes organizaciones han indicado que la violencia de género, precisamente en el confinamiento, y como existe una proximidad mucho más
estrecha con los perpetradores y hablamos que los perpetradores en su mayor sentido son personas en el ámbito personal o en el ámbito más íntimo de mujeres y niñas, por ello la violencia ha presentado repuntes significativos en algunos países, inclusive como México. Se han documentado hasta el 80-85% del aumento de las llamadas o de las denuncias de violencia de género, porque imagínense ustedes, están confinados con el perpetrador, están las mujeres obligadas a tener que convivir y estar a la exigencia de aquellos sujetos que violentan a mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en concreto, la violencia feminicida es, es la forma más extrema de violencia de género. Por eso cuando hablan de violencia feminicida, no precisamente es el feminicidio como tal, sino es lo más extremo, ejemplo, una golpiza, atentar contra la vida de una mujer sin llegar al feminicidio, es una forma de violencia feminicida. La violencia sexual es una forma de violencia feminicida, y esto, bueno, es producto de la violación de sus derechos humanos. Esto se da en el ámbito, sí, en el ámbito de lo público, claro que sí, pero también en el ámbito de lo privado. Ya hablé de la cercanía y de los números con respecto a esto. Entonces, está conformada por el conjunto de conductas misóginas, es decir, de desprecio, de aversión a ser mujer, a lo que significa ser mujer, o más bien a lo que se concibe cada una de las mujeres con ser mujer, y conlleva impunidad social y de Estado, y puede culminar, como comentaba Rashida Manjoo, en la forma de expresión más extrema, que es el feminicidio, ¿no? U otras formas de muerte violenta en contra de mujeres. Entonces es importante entender que aquellas mujeres que en este momento están confinadas, que están obligadas a vivir, a convivir, a interactuar con estos perpetradores, de cierta forma se encuentran más cerca de la violencia feminicida y mucho más cerca de tener, más bien de padecer o de ser víctimas de un feminicidio. México, Brasil, u otros países, Venezuela, u otros países de América Latina, presentan altos repuntes en los datos de violencia feminicida e inclusive de feminicidios que otros países. Eso es muy, muy importante considerar. Por eso es un tema que ahorita me llamó mucho la atención, y es un tema que yo he trabajado desde hace ya algunos años, y precisamente este tema me he especializado en él y lo he trabajado en el ámbito tanto de lo profesional como de lo laboral, y participé yo en la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía de Género del Estado de México, y precisamente, bueno, créanme que se desestima mucho el tema de violencia de género cuando es una realidad. Inclusive, hablando de la omisión o la participación de las obligaciones del Estado para poder garantizar los derechos de las mujeres, podríamos hablar de esta vinculación. Entonces se le llama como crímenes de sistema. Aquellos crímenes que se dan de forma sistemática, de forma repetitiva y en masa, en los cuales no precisamente son los delitos tradicionales, pero se presentan constantemente, se presentan de una forma en que se sabe que está ahí, pero no se atiende a una omisión inclusive del Estado. Bueno, el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, del 2009 a 2015, habla que los principales daños, o lo que hablábamos de violencia feminicida, pues tiene que ver, sí, el feminicidio, las violaciones sexuales, la trata, el hostigamiento y la violencia por prejuicio, la violencia obstétrica, muchísimas formas o expresiones que se consideran como parte de la violencia feminicida, que pueden llegar al feminicidio como tal. Bueno, actualmente la Organización Mundial de la Salud prevé, imagínense esta cifra, que 31 millones de casos se van a dar en todo el mundo de violencia feminicida,
y que muchos de ellos van a terminar en feminicidios. Yo les garantizo que la cifra de feminicidios en el país va a aumentar por esta razón. Inclusive llama mucho mi atención que yo estoy haciendo mi tesis doctoral precisamente en el análisis de la política pública de la alerta de género, ¿no? Tanto su implementación hasta, bueno, sus distintas etapas de esta política pública, y llama mucho mi atención que los casos documentados entre 2016 a la fecha y ahorita con el periodo de confinamiento han tenido un repunte e inclusive mucho más significativos que en los casos de 2016-2017. Llama mucho mi atención y yo no sé de qué forma me va a modificar mucho la estructura de lo que yo tenía ya planeado. Bueno, también hay otra organización que tiene que ver con la UNFPA y que tiene que ver con la Agencia de Salud Sexual y Reproductiva de Naciones Unidas, que coincide exactamente con las mismas cifras. 31 millones de casos de violencia feminicida, y bueno, con el tiempo sabremos cuántos de estos casos de violencia feminicida terminan en feminicidios como tal. Entonces, bueno, ahí ya me imagino que tengo poco tiempo, la verdad es que no me pongo mucho no estoy revisando ahorita el tiempo, pero a mí me llama mucho la atención también el tema del perfil del feminicida, ¿no? Cualquiera de nosotros nos han hecho recrear en el imaginario colectivo que el feminicida es aquella persona con ciertas características físicas, pero que precisamente no corresponde a lo que creemos que somos o a lo que creemos en lo que convivimos. Nos ponen a una persona que tiene cierto estereotipo, que tiene ciertas características, pero yo quisiera decirles que eso es simplemente un cliché, que es una falsedad, e inclusive se venden cursos en el ámbito de la criminología para conocer las motivaciones y el perfil del feminicida, pero el perfil o la descripción exacta del feminicida es la siguiente. Feminicida puede ser todo aquel que, construido bajo el mandato dominante, vea cuestionados o revocados sus privilegios de género. Es decir, en las relaciones de género, aquellas personas recreadas en un ámbito, en una forma de concebir androcéntrica, en el que el varón es el proveedor, el que el varón es el que da la última palabra, en el que el varón es la persona que debe de dar permisos, de que debe de proveer, de casi ser un pilar infalible en la familia, precisamente cuando se ven cuestionados aquellos privilegios, y más en el ámbito del confinamiento, y más que diferentes sociedades han despertado hacia una visión de perspectiva de género y existe o comienza a existir liberación, o más bien emancipación femenina, es cuando comienzan a darse precisamente estos cuestionamientos en el género dominante. Entonces, ¿cuál es el perfil del feminicida? Pues quien vive dentro de un ámbito androcéntrico, quien cree dominar, quien quiere tener privilegios por encima de las mujeres y que se vean cuestionados. Entonces, yo pongo esta foto de la familia perfecta, ¿no? Y la familia perfecta, al parecer, es una familia con una estructura heteronormada, es una familia en la cual el papá es el proveedor y que parece que hay una armonía. Sin embargo, esta es una falacia. Esto es simplemente un estereotipo de género en que aparentemente no se van a dar manifestaciones de violencia feminicida. Yo le quiero decir que precisamente no es aquel sujeto oscuro o maligno que nos presentan, sino es dentro de la propia familia donde podemos encontrar expresiones de violencia feminicida que se han dado más en este ámbito de confinamiento y que precisamente son motivo de atención. Por eso algunos autores mencionan, y la propia Organización Mundial de la Salud menciona que esta es la otra pandemia,
el feminicidio es la otra pandemia, la violencia feminicida es la otra pandemia, porque de forma adyacente a la pandemia del COVID crece la violencia feminicida y crecen las víctimas que día a día cargan los números y crean dolor y aflicción en las diferentes sociedades, sea cual sea, ¿no? Y bueno, la verdad, yo me imagino que ya terminó mi tiempo, no sé si me extendí, no sé, pero me gustaría dejar esto acá. Yo sé que es muy largo, pero hasta acá es lo que se puede dar. Muchas gracias por tu participación, Cristian Antonio. A continuación vamos a dar paso a la presentación de Melchizedek Angulo Torres. Él es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política de la UAP y nos va a presentar un trabajo titulado Los elementos profundos en la representación.